para el 15 de agosto del año 2020. Oración y maltrato. Maimona nos hizo llegar esta historia muy conmovedora. Cierto día llegó un hombre a nuestra puerta y nos dijo que era adventista del séptimo día. Mi esposo y yo conversamos con él durante unos minutos en el porche de nuestra casa en Conakry, en Guinea. El hombre me entregó un folleto y vi la palabra Jesús impreso en letras pequeñas en una de sus esquinas. Ni siquiera lo tomé y le pedí que se lo diera a mi esposo Alfa. El folleto estaba en francés, así que Alfa lo tomó y me lo dio. «Léemelo, por favor», me pidió, pero yo lo tiré al suelo. «No soy cristiana», refuté, «no puedo tocar eso». Abrí la puerta y entré a la casa porque no sabía nada acerca del cristianismo. Además era la hora de mis oraciones nocturnas, pero por alguna razón no pude concentrarme en mis oraciones. Estaba tan molesta que mi mente no podía centrarse. Podía oír a la distancia al hombre adventista hablando con mi esposo preguntándole si tenía alguna petición de oración. «Necesito trabajo», le respondió mi esposo, que es electricista. «El poco dinero que gano apenas alcanza y el embarazo de mi esposa es de alto riesgo. Por favor, ore por nosotros». Al escuchar aquellas palabras salí de inmediato y le dije a aquel hombre algo que ni siquiera mi esposo sabía. En mi última visita al hospital, el médico me había dicho que el bebé estaba muerto. Aún estaba embarazada, pero el bebé dentro de mí estaba muerto. Mi esposo se sorprendió con la noticia. «Por favor, ore por mí», le pedí al hombre adventista. Él comenzó a orar. «Señor, si es tu voluntad que este bebé nazca, por favor que así sea, pero si no es así, también que se haga tu voluntad». Cuando terminó de orar, recogió el folleto del suelo, escribió en él su nombre y su número de celular. Se lo entregó a Alfa y le dijo amablemente: «Quizás su esposa cambie de opinión algún día e incluso lo lea para usted». Apenas aquel hombre adventista se fue, rompí el folleto y lo tiré a la basura. Me había gustado su oración, pero no quería tener nada que ver con el cristianismo. Esa noche dormí bien por primera vez en muchos meses. El dolor y el sangrado disminuyeron y cuando fui al hospital, el médico dijo que había cometido un error y que yo nunca había estado embarazada. Días después, mi joven hijo Anthony enfermó y compré algunas medicinas en el hospital para él, pero nada parecía funcionar porque seguía enfermo. Entonces recordé que mi enfermedad había desaparecido luego de que este hombre adventista orara por mí. ¿Por qué tiré el folleto con su número de teléfono?, pensé arrepentida. Al día siguiente aún estaba pensando en aquel hombre adventista cuando escuché que alguien llamaba a la puerta. «Era él. Estoy tan contenta de que estés aquí», le dije. «Necesitaba tu número de teléfono, por favor. Ora por mi hijo que está muy enfermo». El hombre adventista oró en ese mismo instante por mi hijo y él se recuperó al atardecer. Alfa y yo estábamos completamente asombrados, pero aún así me negaba a asistir a su iglesia. Sin embargo, no pude dejar de pensar en las oraciones de él, así que decidí visitar su iglesia. El sermón de aquel día me conmovió y decidí continuar asistiendo cada sábado. 2 sábados después, mi esposo dejó de ir a la iglesia porque sus amigos le advirtieron que se volvería loco si seguía yendo, y me prohibió a mí también que asistiera. Pero yo continué asistiendo en secreto. Al cabo de un tiempo, Alfa se dio cuenta que yo me ausentaba de casa todos los sábados, y además unos amigos le contaron que me habían visto entrando a esa iglesia. Mi esposo entonces comenzó a maltratarme. En una ocasión me golpeó tan fuerte que tuve que ir al hospital. Pero esto no me hizo desistir de ir a la iglesia, ya que la escuela sabática me había enseñado cómo vivir mejor. El hombre adventista que nos había visitado era un pionero de misión global. Me dio estudios bíblicos y decidí bautizarme cuando descubrí que el sábado era el día de reposo señalado por Dios en los 10 mandamientos. Alfa, mi esposo, aún me maltrata. Cada vez que le hablo de Dios, me abofetea y se niega a hablar conmigo. Ya no compartimos la misma cama y tampoco me ayuda a mantener a nuestros hijos. Oro por él todos los días. Uno de mis versículos bíblicos favoritos es Juan 14:1, donde Jesús dice: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». A pesar del maltrato que experimento, tengo paz en mi corazón porque Cristo vive en mí. Les pido que oren para que el Señor, que es el que puede darnos la victoria, me permita ver a mi esposo algún día convertido al cristianismo. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a construir la Academia Cobaya, donde los hijos de Maimona y muchos otros niños podrán asistir en Conakry, Guinea. Gracias
por tener a Maimona y la obra adventista en Guinea en sus oraciones.